gracias, muchísimas gracias pues, por continuar con nosotros en el desarrollo de este segundo Congreso Caribeño de Investigación Educativa, Nuevos Paradigmas y Experiencias Emergentes. Este año 2021, presentando esta segunda versión de este Congreso Caribeño de Investigación Educativa. Durante todo el día de hoy, pues hemos asistido a presentaciones de conferencia, siguiendo la jornada de este primer día y para cerrar, ¿verdad? Por todo lo alto este día con las presentaciones que hemos tenido durante el mismo, vamos a pasar a continuación con un tema muy interesante, al igual que todos los que hemos tocado hoy, un tema que en la actualidad pues ocupa un puesto de primer orden en los procesos educativos. En el ámbito educativo, sin lugar a equivocarnos, ocupa un elemento fundamental. Precisamente vamos a hablar de tecnología, pero vamos a hablar de tecnología y educación en este conversatorio que a continuación van a ustedes a disfrutar de los expertos que ha convocado en la tarde de hoy este segundo Congreso Caribeño de Investigación Educativa. Vamos a hablar de educación y tecnología a continuación. Pero antes de pasar a ceder el escenario a nuestros especialistas, vamos a solicitarle que por favor tengan la amabilidad de todos los presentes en la sala, pues encender sus cámaras para que tengamos pues una foto de recuerdo de este interesantísimo momento que vamos a tener a continuación. Encienden todas sus cámaras y nos regalan pues una foto. Todos con sus cámaras encendidas, por favor, y tomamos la foto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por su amabilidad. Ahora sí, pasamos con este interesante conversatorio titulado Educación y Tecnología en este segundo Congreso Caribeño de Investigación Educativa. Como hemos indicado, es un tema que en la actualidad pues, se ha convertido en un elemento fundamental en todo el quehacer educativo, en todos los niveles de la educación. Y naturalmente, como es un tema que tiene tanto valor en la actualidad, pues el equipo organizador de este segundo Congreso Caribeño de Investigación Educativa, pues ha intentado juntar en este escenario en el día de hoy a verdaderos especialistas sobre este tema. A continuación, vamos a ceder pues el escenario para que nos presente, nos comente, nos dirija este interesantísimo conversatorio, nos hable cuáles son los expertos que van a estar participando en el mismo, el maestro José Armando Tavares. Voy a permitirme, con el permiso de ustedes, señoras y señores que nos siguen desde la mañana, con todas estas presentaciones de todo el país, toda la República Dominicana nos han reportado real y efectivamente pues que nos han seguido, así como también del contexto del Caribe, Latinoamérica, países de Europa, Estados Unidos. Realmente ha sido un verdadero seguimiento a todo este Congreso Caribeño de Investigación Educativa. Lo que viene a continuación lo va a dirigir José Armando Tavares. José Armando es orador, me permito comentar un poquito sobre él, orador nacional e internacional, ex experto en educación tecnológica con más de 20 años de experiencia, ha emprendido iniciativas innovadoras en el ámbito institucional y también en el aspecto pues personal. Ha hecho posible durante su gestión como uno de los rectores más jóvenes de la República Dominicana la transformación de la vida de miles de personas mediante la educación técnica y tecnológica y ha elevado a los más altos niveles de calidad y excelencia el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Bueno, es expresidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades en el periodo
2015-2017. También es expresidente del 10º Congreso Internacional sobre Tecnología de la Información, Comunicación y Educación a Distancia en el año 2017. José Armando también es actualmente el presidente de la Cámara Dominicana de la Tecnología de la Información y Comunicación, la Cámara TIC. Es vicepresidente regional Caribe de la Organización Universitaria Interamericana, miembro del Consejo Directivo de la Red de Universidades Técnicas y Tecnológicas y de la Unión de Universidades de Latinoamérica. También es el director ejecutivo del Grupo Santo Tomás Moro de la Iglesia Católica, es asesor tecnológico de la Arquidiócesis de Santo Domingo, vicario episcopal territorial Santo Domingo Este, es miembro de la Fundación Solca, catequista desde el año 1993 en la parroquia José Jesús Maestro de la parroquia San José y parroquia Santo Domingo de Guzmán. José Armando también ha realizado cursos, diplomados, certificaciones internacionales en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también en Harvard University, en Microsoft, en Cisco, en las áreas de gobierno electrónico, administración y liderazgo de la tecnología de la información y políticas de ciencias y tecnología. Les comento también que ha sido nombrado por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, como promotor designado de educación de calidad, como respuesta al cuarto objetivo de desarrollo sostenible, los ODS de la Agenda 2030. Ha recibido naturalmente reconocimiento de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas de la República Dominicana, ha ocupado importantes posiciones en diversas juntas y consejos directivos de entidades tanto públicas como privadas. Entonces, definitivamente estamos ante un verdadero experto sobre la temática, el tema que vamos a desarrollar a continuación en este conversatorio Educación y Tecnología en el marco del segundo Congreso Caribeño de Investigación Educativa, este año bajo el lema Nuevos Paradigmas y Experiencias Emergentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, recibamos a José Armando Tavares. Muy buenas tardes a todos y todas. Realmente quiero agradecer a Junior Bueno por la generosidad de su presentación. Todo eso se puede reducir a un discípulo permanente en constante aprendizaje. Y precisamente como moderador también espero aprender de todos y todas, sobre todo de esta excelente conformación de panelistas de altísimo prestigio que hoy nos honran con su presencia, algunos amigos y amigas. Como moderador de entrada, entro rápidamente a la parte técnica del mismo, les explico cuál va a ser la dinámica. Vamos a plantear las preguntas, porque las personas quieren escuchar y también participar de este conversatorio, como decía Junior, conversatorio de tecnología y educación. Entonces vamos a plantear las preguntas y le vamos a dar la oportunidad a que cada uno vaya respondiendo la pregunta. Antes tengo que necesariamente presentar a los panelistas que nos acompañan. Y tendremos dos preguntas fundamentales con una introducción que leeré tal cual me entregaron el diseño del guión de este panel, y luego estaremos moderando las respuestas y también invitando al final a la participación a través de preguntas de aquellos que nos siguen desde las redes sociales, específicamente la retransmisión que se está haciendo vía el canal de YouTube oficial de IFO2. Pues inmediatamente me gustaría presentar los conformantes de este panel rápidamente. La señora Judith Kalman-Latman nos acompaña, es investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Leo rápidamente la semblanza de nuestra querida panelista. Es investigadora titular, como dije, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN desde el año 1993. Sus líneas de investigación son la construcción social de la lengua escrita y la cultura digital.
Actualmente dirige el Laboratorio de Educación, Tecnología y Sociedad, que es un espacio de reflexión, intercambio, diseño e investigación compartido por estudiantes de posgrado, profesores de aula e investigadores. En el año 2002 fue recipiente del Premio Internacional de Investigación sobre la Alfabetización que otorga la UNESCO y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencia desde el año 2004. En el año 2019 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, por su trabajo en educación de adultos, lectura y escritura en la cultura digital. Ha publicado libros, artículos y capítulos en español, inglés, francés y portugués acerca de la lectura y escritura en diversos contextos. Entonces, como decía, voy a estar presentando a los panelistas y permitiéndoles que respondan a la primera pregunta. Y luego, en la segunda ronda, en la segunda pregunta, ya no tendré que leer la reseña de cada uno de ellos e iremos a la respuesta de la manera directa. Por tanto, a todos, empezando con Judith Kalman, les hacemos la primera pregunta planteada, que lleva una introducción. Y dice así: el acceso universal a las TIC se incrementa de manera sostenible tanto en países desarrollados como los que están en vía de desarrollo. No obstante, los resultados de las investigaciones no son concluyentes respecto al impacto de las TIC en el rendimiento educativo, a pesar de las grandes inversiones públicas y privadas. Por un lado, algunos investigadores afirman que las redes sociales y videojuegos, los teléfonos inteligentes, las tabletas o computadoras se relacionan con el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Por otro lado, otros investigadores afirman no haber encontrado efectos negativos de las tecnologías sobre los aprendizajes, repetición y diserción. Es decir, hay resultados concluyentes totalmente distintos por dos grupos enfrentados, entre comillas, de investigadores. Entonces, para la profesora Judith Kalman, la primera pregunta. Desde su campo de acción, ¿cuáles políticas educativas deben implementarse y cuáles deben evitarse para el correcto aprovechamiento de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes? Adelante, tiene 6 minutos para responder dicha pregunta. Buenas tardes, muchísimas gracias, José, y muchas gracias a los organizadores de este congreso por la invitación, y en particular un agradecimiento y saludo a Vladimir Figueroa, quien me invitó directamente y me ha resuelto todas mis dudas en estas semanas de preparación. Sé que tengo solo 6 minutos y les confieso que para los académicos eso es todo un reto. De hecho, yo hice una preparación porque quería... Hice una primera versión de mi respuesta porque quería señalar algunas dificultades que encontré en el planteamiento, en el encuadre de la pregunta, sobre todo el concepto de un acceso universal, por ejemplo, y quería dialogar un poco con eso, pero haciendo un pequeño ensayo de tiempo, me di cuenta que no me va a dar tiempo. Entonces, si hay discusión después, solo dejo sobre la mesa que la idea de acceso universal me parece que amerita nuestra atención. Habiendo dicho eso, que es una forma abreviada de darle la vuelta al problema, yo quisiera hacer un par de comentarios, porque la pregunta, primero, es difícil plantear políticas en abstracto, porque las políticas, si bien tienen que ser generales, también son para situaciones específicas. Entonces, pues, es más, a mí me parece más productivo centrarse en condiciones y procesos concretos y pensar en aprendizajes como resultado de múltiples formas y usos de tecnología, y también pensar en cómo esos usos y formas se ubican dentro de ciertas exigencias y estructuras institucionales que constituyen su contexto. Es inevitable, todo es, las actividades son, incluyendo las políticas, pues son situadas, ¿no? Me gustaría profundizar en eso, pero eso me lleva más que 6 minutos, entonces también lo dejo sobre la mesa.
Entonces, aquí hay un planteamiento sobre un correcto aprovechamiento. Yo no sé cuál es el correcto aprovechamiento, me parece que no hay un aprovechamiento correcto ni el aprovechamiento correcto. Entonces creo que es necesario o es más productivo tal vez pensar en las implicaciones del uso de la tecnología en el entorno educativo. Yo creo que una de las grandes y no es una lección porque es algo que ya sabíamos, pero uno de los grandes efectos de la pandemia fue poner nuestras deficiencias, y no lo digo en términos de desigualdades, sobre la mesa de una manera que ya no podemos voltear la cara. Es decir, en la región latinoamericana es una de las regiones más desiguales del mundo. Muchas desigualdades ya sabíamos que existían, pero siempre andábamos trabajando con parchecitos y tratando de formas de darle la vuelta, pero en el momento en que viene la pandemia y en la mayoría de los países todos los alumnos se van a sus casas, ya es imposible evitar y negar las grandes diferencias que viven los estudiantes y condiciones que tienen para estar en la escuela, ¿no? Entonces, por un lado están las condiciones materiales que son sumamente diferentes, algo a que nosotros donde yo, en mi grupo de trabajo, hablamos de lo que es la disponibilidad, las condiciones materiales, perdón, para hacer uso de la tecnología. Pero también hay grandes desigualdades de acceso, y por eso era mi preocupación de esa idea de acceso universal, porque acceso también tiene que ver con las condiciones sociales necesarias y presentes para hacer uso de la tecnología, insertarlo en la escuela, incorporarlo a la práctica docente, etcétera, ¿no? Y ese acceso tiene que ver, por un lado, con las oportunidades de participar en situaciones de uso de la tecnología, y por otro lado, tener oportunidades de interactuar con otros usuarios, porque es en esa interacción y en los intercambios donde uno aprende más cómo se usan. Entonces, es un pequeño preámbulo para algunas cosas que voy a plantear sobre las políticas. Y no puedo dar políticas como tal, porque me piden cuáles son las que sí, las que no, para un uso correcto, pero sí puedo señalar algunos lineamientos que nos pueden ayudar. Uno es reconocer que la tecnología no es panacea. Y no es panacea para resolver problemas educativos, no es panacea para desaparecer las desigualdades, ni siquiera es panacea para necesariamente igualar lo que pueden ser oportunidades de participación, ¿no? Y tampoco las tecnologías per se garantizan aprendizajes, ¿no? Nosotros hemos mostrado, hemos documentado en el Laboratorio de Educación, Tecnología y Sociedad, donde trabajo, que es muy común encontrar usos tradicionales, las prácticas más mecánicos, por decirlo así, de ejercicios escolares que se pasan a la pantalla y se automatizan, ¿no? Entonces, en lugar de ahora de trazar una flecha entre respuestas, pues hay manera de arrastrar los iconos, ese tipo de cosas. Pero eso no es ni siquiera, no es un cambio educativo, no es un cambio de propuesta, no es un cambio, si quiere, de actividad, es un cambio del medio, del entorno de distribución. Otro de los lineamientos que yo plantearía es evitar considerar únicamente los equipos en la discusión sobre acceso y disponibilidad. Es mucho más complejo que quién tiene equipos, y además hablar de por ejemplo, ahora se dice que 95% de los estudiantes en México se conectan a través de un celular. Hay que tener mucho cuidado. Primero hay de celular inteligente y celular inteligente. Hay unos que son muy nuevos, y ya voy a acabar. Y otros que no son, que son menos nuevos, unos más efectivos, otros menos efectivos. Entonces hay que tener cuidado con el asunto de poner todo en digamos, en el equipo. También yo diría que, y con esto cierro porque sé que se me acabó el tiempo,
y si hay chance, pues regreso a decir algunas cosas más, pero también habría que tener muy presente un programa de desarrollo docente robusto, y eso también implica recursos financieros. Y más que capacitación, hay que pensar en aprendizaje docente, y eso es una línea de análisis y discusión que, si hay tiempo, con mucho gusto podemos profundizar en él. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Kalman. De hecho, vamos a tener tiempo para que usted pueda profundizar en unos puntos interesantísimos, y el planteamiento inicial sobre acceso universal a TICS es importante que podamos profundizar sobre el tema. Como dijimos, la dinámica va a ser ahora darle la oportunidad que el resto de panelistas respondan a la misma pregunta. Estaré también refiriéndome a la reseña de cada uno de ellos. Ahora tocaría al señor Enrique Darwin Caraballo, un gran amigo, director ejecutivo de Educa desde el año 2013. Entre el 2004 y 2012 ha sido consultor senior y funcionario de los organismos multilaterales presentes en la región latinoamericana, estados y sector privado en 17 países, incluyendo República Dominicana. Ha contribuido, señor Darwin Caraballo, con el desarrollo de los sectores social y educativo a través del diseño, liderazgo, admiración y evaluación de múltiples programas y proyectos. Antes fue gerente de planificación del Ministerio de Educación en Uruguay. Es licenciado en Ciencias Políticas, graduado de la Universidad de la República, UDELAR, que fue gerente social de INDES en el BIT, USA. Tiene una maestría, un MBA en la Universidad de la Empresa, y planificador y una formación en planificación educativa en Japón, además de evaluador de proyectos económicos y sociales de la CEPAL. Con ustedes, el señor, nuestro querido amigo, Enrique Darwin Caraballo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, José Armando, por esa presentación que no creo merecer, honestamente. Pero quiero compartir con ustedes muy rápidamente esto que hemos dado a llamar 6 ideas en 6 minutos por 2, porque se nos ha pedido un poquito esta estructura, luego de poder claramente estar entregando esta experiencia. Y acabo de saludar al señor ministro, que acaba de entrar aquí, porque estoy en este momento en el Ministerio de Educación, de donde generosamente me han dado un espacio para poder presentar y compartir con ustedes en el ISFO2. Entonces, la primera idea que quiero compartir con ustedes de cara a esta primera pregunta de qué políticas educativas deben implementarse es la siguiente: que no debe aplicarse ninguna política específica de TICS. Lo que debe aplicarse es una política educativa orientada a alcanzar mayores niveles de aprendizaje. Pensar en una política de TICS sería como si en el siglo XX estuviéramos pensando en una política de uso del lápiz o del uso de cualquier otro instrumento. Lo importante es orientar una política que esté dirigida a elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes y quitarle ese sentido de fin en sí mismo a la tecnología. Es una herramienta más, muy potente, obviamente, que viene a traer una enorme posibilidad de expansión a las posibilidades que se dan en el aula, pero no debe ser una política en sí misma. La política debe estar orientada a que los estudiantes aprendan más y mejor, y la tecnología tributa a esa política, no una política de TICS. Luego, en todo caso, y va muy de la mano con la anterior, la política que esté vinculada al aprendizaje no puede estar basada en los dispositivos. El dispositivo es también un elemento anecdótico que va además mutando con el tiempo de manera cada vez más veloz, y por lo tanto las inversiones basadas en dispositivos o plantear esa estructura de desarrollo basado en el instrumento tecnológico le quita poder a ese diseño de trabajo dentro de la política de aprendizaje, donde estén estos elementos tecnológicos. Por lo tanto, los contenidos curriculares deben sí estar presentados en formatos que consumen y que también hoy producen los niños, las niñas y los adolescentes. Eso es lo que tenemos que trabajar como segunda idea. La tercera idea que quiero compartir con ustedes es que no se debe regresar a las políticas prepandemia. La COVID-19 ha creado una ruptura cultural en el plantel docente, en los estudiantes y en las familias, y debemos aprovechar este cambio
para que las consecuencias que ha dejado dramáticas, como mencionaba la doctora anteriormente, sobre la desigualdad que ha provocado esto, bueno, aprovechar a corregirlas, pero también dejó algunos aspectos positivos. Por ejemplo, derribó la resistencia natural que tenían los docentes al uso de la tecnología en los procesos de aprendizaje, definitivamente. Y eso hay que aprovecharlo rápidamente para capitalizarlo y no dejar que el pasado vuelva a succionar el sistema educativo hacia los viejos modelos. La cuarta idea, de no podemos basar una política curricular orientada a los aprendizajes a las interpretaciones de tiempo, espacio y velocidades obsoletas. Hay que planificar la propuesta educativa orientada a los aprendizajes a la luz de estos cambios estructurales que experimentan las sociedades. El tiempo hoy ya es relativo, los estudiantes pueden estudiar de manera asincrónica, el espacio se ha relativizado, hoy la escuela trasciende los espacios físicos del edificio escolar, del plantel escolar, el aula no se limita a los 35 estudiantes, el saber de ese docente se irradia, sobre todo el conjunto del estudiantado, porque tecnológicamente es posible, e incluso las velocidades son obsoletas. Estamos viendo estudios hoy que están ya disponibles a nivel internacional de cómo los estudiantes están repasando sus clases virtuales a velocidades de 1.7 y 1.5 de velocidad de reproducción del video, sin afectar capacidad de comprensión y acelerando entonces la forma de aprender. Esto nos tiene que hacer repensar entonces en estos tres ejes que eran rígidos, que eran estructurales, que eran de alguna manera estables y que con esta situación han cambiado dramáticamente. La idea 5 es no diseñar una política educativa para enseñar. Tenemos que promover una estrategia educativa para aprender. Y esto redefine e interpela el rol del docente. El docente ya no puede ser el que lleva el conocimiento al aula, el docente es el que facilita, el que detecta talentos, el docente es el que estimula, desafía, reta y motiva a sus estudiantes. Entonces, pasar de una política educativa de enseñar a aprender. Y por último, la sexta idea, acaba de irse del país hace algunas horas el destacado profesor Xavier Sala Martín, reconocido economista y líder global en temas de productividad y competitividad, y dijo una frase que quedó resonando en los espacios donde estuvo. Todas las verdades que defendíamos en educación han sido puestas en tela de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos efectivamente qué funciona. Los paradigmas que explicaban el desempeño académico de los sistemas educativos hoy están en tela de juicio, y lo que concluye la investigación de vanguardia es que hoy verdaderamente no sabemos admitir la ignorancia, posicionarnos en la humildad y con ello abordar de manera decidida, firme y audaz la experimentación. Hemos sido bastante reacios a experimentar, a atrevernos el fracaso eventual en educación, y esta es la única manera de aprender. Si logramos desarrollar esto, el sistema educativo, y en particular el sistema educativo dominicano, podrá dar el salto de la educación del siglo XX, las primeras etapas tal vez de ese proceso, a una educación de vanguardia que no necesita transitar por todas las fases para llegar y dar ese salto cualitativo hacia mayores niveles de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darwin, a ti. Siempre intervenciones brillantes que enriquecen el debate y que seguro van a poner a pensar a muchos de los que nos siguen desde las redes. Ahora le damos paso al señor Alberto Aunchaina, que es el director del área de formación virtual y aprendizaje de Qualitas Learning. Él es, como dije, director del área de formación virtual, con más de 25 años de experiencia como investigador docente y consultor en el área de la educación a distancia, la integración de tecnologías en los procesos de enseñanza, aprendizaje digitales y el diseño de soluciones de e-learning basado en el cloud. Participa frecuentemente como orador y facilitador en eventos y talleres del área de su interés en diferentes países de la región, América Latina, el Caribe y Europa.
Dispone de un amplio conocimiento de diferentes plataformas LMS, LSMS y MOOC disponibles en la industria, así como de los componentes claves de la modalidad. Se ha desempeñado como consultor de la Unión Europea en el sector de e-learning y es especialista en tecnología educativa. Posee una maestría en e-learning, nuevas tecnologías para el aprendizaje a través de Internet de la Universidad de Sevilla, España, y una especialidad en metadatos y su aplicación en la descripción de recursos, y un posgrado en estándares y especificaciones de e-learning por la Universidad de Salamanca, España, así como una certificación internacional como Microsoft Certified System Engineer. Así que con ustedes, el señor Alberto Aunchainay. Bienvenido. Muchas gracias, José Armando. Un placer estar compartiendo este conversatorio. Quisiera agradecer en particular al doctor Vladimir Figueroa Gutiérrez, director de investigación de IFODOSU, por la invitación para estar en este espacio. Tengo de alguna forma el privilegio de trabajar en una organización que es partner global de Microsoft en el área de educación. Y mi posición en las últimas 2 décadas me ha permitido conocer experiencias y trabajar estrechamente con actores de primer orden de los sistemas educativos públicos y privados de 19 países de la región, América Latina y el Caribe. De modo que mi abordaje, mi mirada y mis aportes en este conversatorio estarán de alguna forma asignados por esa realidad. La pregunta que se nos propone coincido plenamente con quienes me antecedieron en cuanto al reto que implica eso del correcto aprovechamiento de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes, que encierra en sí misma varias cuestiones claves que nos interpelan y donde probablemente no hay opiniones consensuadas. Decía José Armando en su introducción, cuando hablaba que los resultados de las investigaciones no son concluyentes respecto al impacto de las TIC en el rendimiento educativo. En primer lugar, la literatura, que creo que aceptamos todos como válida, sitúa como punto de partida a estas tecnologías digitales, junto con la tercera revolución industrial, la cual identifica específicamente el advenimiento de estas tecnologías. Incluso se utiliza como referencia a un momento histórico en el cual el hombre llegó a la Luna en julio del año 1969, aunque paradójicamente todas las misiones de Apolo utilizaban tecnologías analógicas para hacerlo, y luego de eso el hombre no ha dado ese pasito, digamos, nuevamente. En resumen, y bajo nuestra experiencia de campo en las últimas décadas utilizando tecnologías digitales en el aula de clase, nuestro primer hallazgo, si me permiten, se relaciona que con demasiada frecuencia estamos pidiéndoles a estas TIC que den respuesta a problemas y a desafíos que forman parte probablemente de saberes que pertenecen a la pedagogía, a la didáctica o a las metodologías de aprendizaje. Y al final, no queremos perder de vista que las TIC son, como se mencionaba recién, una herramienta, son dispositivos, son potentes recursos y servicios digitales innovadores que actúan como un acelerador, pero que al final son de tipo instrumental. Y en esa misma línea me gustaría hacer hincapié en que integrar de forma transversal y sistemática todas las competencias que denominamos competencias del siglo XXI o habilidades blandas en los planes, en los programas, en las lecciones y en las actividades de aprendizaje de todos los ciclos, y el de activar desde temprana edad el pensamiento computacional podrían inspirarnos y podrían dejarnos un conjunto de ideas muy poderosas que nos vendrían muy bien de la mano. En cuanto a las líneas vinculadas a las políticas educativas a implementar con mucho respeto y entendiendo de las asimetrías, de las características no solamente de los países sino de las regiones, lo primero que nos gustaría señalar es que, digamos desde la perspectiva estrictamente tecnológica y de infraestructura, todos los esfuerzos de los gobiernos que den prioridad y que garanticen la conectividad a Internet son sin dudas un elemento esencial, y es el de mayor urgencia y el que tributa mejores réditos a los sistemas.
En segundo lugar, también como se comentó, hoy estamos viviendo una adaptación, y adopción de modelos que denominamos de aprendizaje híbrido, donde esa flexibilidad entre lo remoto y lo presencial no solamente entusiasma a los estudiantes y a los profesores, sino que de alguna forma permite a las instituciones permitirse prever y poder generar instancias sólidas para garantizar la continuidad en futuras, ojalá que no, pero futuras crisis. Y en esa línea quisiera comentarles una experiencia de hoy. Trabajamos en este momento en un diplomado 100% en línea, que se denomina Aprendizaje Híbrido y la Transformación Digital de las Prácticas de la Enseñanza, donde hay actualmente más de 14.500 maestros pertenecientes a 8 ministerios y secretarías de educación de la región, nuevamente América Latina y el Caribe, y no deja de sorprender resultados, como por ejemplo que tenemos un nivel muy alto porcentualmente de docentes, que para ellos es esta su primera experiencia en este tipo de modalidad. Y también en esta área quisiera comentar, UNICEF elaboró un documento al que llama COVID-19, reimaginar la educación. Y ahí los dos primeros puntos me parecen centrales pensando en esto de políticas. El primer punto dice claramente, no teníamos un plan. No teníamos un plan. Y el segundo punto habla de que hubo un inesperado cambio del modelo pedagógico producto de esta coyuntura de emergencia. Creo que ahí tenemos mucho para pensar. La tercera línea que consideramos imprescindible es la profesionalización del docente en línea. Eso de verdaderamente poder tener una adopción de las tecnologías que trae esa necesidad de apoyar al profesorado y obviamente demanda inversiones continuas en el desarrollo de competencias digitales y habilidades del siglo XXI que permitan atender ese ritmo. Luego entendemos que este uso de las TIC, las escuelas y los docentes, de alguna forma que antes se resistían o eran indiferentes a estas herramientas que hoy utilizamos, han entendido que este es el camino y se transformaron en un ingrediente esencial de su trabajo. Y por último, creo que tenemos que pensar en apoyar políticas públicas que trabajen en innovar nuevas pedagogías. Y me refiero concretamente a pasar de una pedagogía aún dominante basada en la respuesta a otra que esté inspirada en las preguntas, aunque éstas sean incómodas, y siempre planear pensando en lo que realmente será útil para mis alumnos en la realidad del contexto en el que se encuentran. Muchísimas gracias, Alberto. Interesantísimo tus aportes, también desde la óptica de Quality Learning y tu vasta experiencia sobre el tema. Agradecido. Ahora vamos a darle paso para que también responda la primera pregunta al señor Antonio Delgado Pérez. El señor Antonio Delgado Pérez es diseñador instruccional del proyecto de educación a distancia y de e-learning Commons de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Actualmente, además de esas funciones, forma parte de la docencia virtual internacional en la maestría de educación con mención en tecnología educativa de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. También labora como freelancer educativo para diferentes universidades, compañías y firmas educativas independientes que diseñan proyectos tecnoeducativos innovadores. Antonio es conocido en las redes sociales educativas como Edumorphis, donde comparte interesantes artículos sobre disrupción educativa, entornos personales de aprendizaje y diseño de nuevas ecologías de aprendizaje. Y es autor del libro Derrumbando las catedrales del conocimiento. Así que sin más, gracias Antonio Delgado por tu participación. Te escuchamos en tu respuesta particular a esta primera pregunta. Gracias, José Armando, por la presentación y muy agradecido de que me consideraran para compartir con ustedes en este conversatorio hablando de la tecnología educativa. Voy a empezar entonces mi planteamiento cuando hablamos sobre las políticas. A veces yo me pregunto, ¿políticas de qué? Porque con esta situación que hemos atravesado con lo del COVID, que fue un cambio abrupto de nuestro modelo de enseñanza que era presencial o física,
y seguía unos estándares, seguía ya unas políticas y unos criterios, y entonces ahora de momento nos vimos en la obligación de cerrar, hacer un cambio abrupto de lo que era una educación análoga a una educación completamente digitalizada, que así se conoce como educación remota de emergencia. Entonces, aquí prácticamente a todos los educadores, por lo menos aquí en Puerto Rico, nos soltaron con unas tecnologías, unas cosas que ni sabíamos los educadores. Entonces, hablar de políticas cuando no existen guías, cuando no existen modelos, cuando no existen teorías, cuando no existen pedagogías, ni técnicas, ni estrategias pedagógicas de cómo usar toda esta tecnología educativa digital en esta educación remota de emergencia, hablar de políticas me rompe, ¿verdad? Me suena un poco contradictorio, ¿no? Cuando a nosotros los educadores, sin tener guía, sin tener experiencia alguna, la gran mayoría nos sueltan a un modelo educativo para una continuidad académica remota. Entonces, pues, ¿qué política estamos hablando? ¿Qué tipos de reformas? ¿Son reformas o son deformas? Así que yo entiendo que debemos comenzar a tener un diálogo más entre los dirigentes educativos y los que están en el aula atendiendo a los estudiantes, antes de sentarse a hablar de políticas y de reformas y de todos estos cambios. Sobre las investigaciones que se hacen, pues, estableciendo los contrastes entre el uso de la tecnología en las clases presenciales versus el uso de la tecnología en clases virtuales, pues no, todavía no hay diferencias significativas. Vamos a seguir encontrando investigaciones que dicen que la tecnología es un distractor, que los teléfonos móviles son distractores en el uso de la pedagogía en el aula, en la educación remota, en la educación a distancia. Como pueden ver entonces también resultados de investigaciones donde la tecnología pues sí funciona. Ahora, todo esto depende de qué nosotros definimos por aprendizaje. El aprendizaje es mi capacidad de memorizar, de internalizar un contenido del profesor para yo luego expulsarlo, ¿verdad? O comunicarlo en una prueba estandarizada, ¿sabe? Eso es aprendizaje. O puedo ver el aprendizaje como la capacidad que yo tengo para integrar todo ese conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, talentos y experiencias acumuladas, y que todo ese conjunto de conocimientos, talentos y experiencias yo los sepa integrar en contextos de la vida real. Yo entiendo que el aprendizaje para mí es más eso, cómo yo desarrollo esa capacidad cognitiva de saber usar una tecnología para yo empoderarme de esa tecnología educativa dentro de ese proceso. La idea de la tecnología educativa, compañeros, no es mejorar la enseñanza de los docentes, como tampoco lo es mejorar los resultados de las pruebas o las reválidas. La tecnología educativa funciona mejor cuando el estudiante se apropia de esa tecnología y es capaz de visibilizar todos esos constructos mentales, toda esa sinapsis que tiene en su cabeza, sinapsis a nivel biológico. Está también la sinapsis a nivel social, que es lo que estamos haciendo aquí ahora. Pero también está la sinapsis con nodos de conocimiento no humanos, que pueden ser videos de YouTube, que pueden ser blogs, que pueden ser páginas web. ¿Sabe? Tenemos aquí que ver realmente el proceso de aprendizaje ya dentro de un todo. Que eso es importante, que no solamente a nivel de neurociencias, también es a nivel social y a nivel tecnológico. Y tomar esos puntos de partida para entonces definir pues, qué es el aprendizaje y entonces poder conducir una investigación que pueda no ahora medir los resultados de las pruebas. Yo creo que hay que empezar a medir ahora con todas estas tecnologías que estamos viendo,
las fuerzas de cambio de los estudiantes. Los resultados, yo para finalizar este segmento, yo lo que puedo decirles, compañeros, que el aprendizaje es un proceso humano tan complejo de explicar que verdaderamente no cabe en el resultado de un examen. Así que los dejo ahí para luego seguir la discusión. Muchísimas gracias, Antonio, por tus interesantes headlines, digamos así, las ideas, fuerzas que has mostrado y has compartido con nosotros. Y bueno, para finalizar esta primera ronda de la primera pregunta, le vamos entonces a dar paso ahora a la doctora Verónica Marín Díaz. La doctora Verónica Marín Díaz es doctora en pedagogía por la Universidad de Granada y también licenciada en Filosofía y Letras por también la misma universidad. Es actualmente profesora de educación mediática de la Universidad de Córdoba. En el ámbito de la investigación, la experiencia docente plurinivelar progresiva y la formación recibida han marcado las pautas de una carrera investigadora cada vez más definida en la persona de la doctora Verónica Marín. Está adscrita al grupo de investigación en la docencia universitaria, que se llama EduFaso. También entra a partir del año 2006 a formar parte del grupo de investigación de educación, diversidad y sociedad, y también del grupo denominado de evaluación educativa e innovación. En cuanto a proyectos de investigación, ha participado en varios proyectos nacionales de las convocatorias de I+D, investigación más desarrollo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Estudios y Análisis, el MEC, y proyectos de investigación de excelencia de Andalucía Innovación, siendo IP en varios de estas últimas modalidades, así como un proyecto concedido por el CINET del Gobierno de México. Respecto a sus publicaciones, los trabajos presentados muestran su implicación por la innovación educativa en las líneas de investigación creadas por los catedráticos Aguadet, la Educomunicación y también Cabero en las estrategias y metodologías para la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en la formación y el diseño de las TIC para la formación avaladas por la UNESCO con resultados científicos de relevancia y regularidad en los últimos años. Ha sido coordinadora del grado de Educación Primaria, miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de la Educación y Claustral de la Universidad de Córdoba. Ha sido hasta el 30 de abril de 2015 directora también del Máster de Educación Inclusiva de la Universidad de Córdoba. En el ámbito de la gestión académica, actualmente ejerce como directora del Máster Oficial de Educación de la Universidad de Córdoba. También se ha desempeñado en diferentes cargos de gestión de actividad científica y organizativa en diversos comités de evaluación de titulaciones, de autoevaluación de posgrado, pertenencia a sociedades científicas, pertenece y asesora a revistas científicas y comités internacionales. Nuestra profesora Verónica es una académica acabada de fuste y pues nos honra con su presencia y le damos paso para que pueda enriquecer este diálogo sobre educación y tecnología respondiendo a la primera pregunta que planteamos, que dice ¿cuáles políticas educativas deben implementarse y cuáles deben evitarse para el correcto aprovechamiento de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes? Con ustedes la doctora Verónica. Si podría activar el micrófono, doctora. Pues buenas noches o buenas tardes. Buenas noches aquí en España, buenas tardes en toda Latinoamérica. Ante todo, pues dar las gracias a la organización y a la figura de Vladimir por invitarme a participar, aunque sea en la distancia. Es curioso ser la última porque te da tiempo a coger las pinceladas que dicen tus predecesores, con los que ves que puedes compartir algunos aspectos y con los que no converges en otros. Y realmente
si tomas lo que dicen tus predecesores, al final tienes la respuesta a la pregunta que se lanza, porque partimos de un contexto en el que parece que hay, como decía un compañero, que hay dos bandos. Realmente lo que hay son distintas líneas de trabajo y esas líneas de trabajo somos todos culpables de la generación de ellas, porque si no fuéramos personas curiosas, no llegaríamos donde estábamos. Entonces, yo parto siempre de la base de que la innata curiosidad del ser humano es el que nos lleva a donde llegamos. Con lo cual, pues a veces creo que tenemos lo que nos merecemos, porque somos demasiado curiosos. Entonces, eso nos hace crecer en algunos aspectos y en otros no. Me ha llamado la atención porque comparto, como decía la doctora Judith, esa preocupación por el acceso universal. Ese sería o podría ser un pilar de qué es o qué podría ser una buena política en la que estuvieran imbricadas las tecnologías, pero las tecnologías a nivel general. El acceso universal últimamente, desde que hablamos de los indicadores, de los objetivos del 2030, parece que van tomando una mayor relevancia en el mundo educativo, pero no debemos de recordar o no debemos de olvidar, y tenemos que recordar, que el acceso universal a la educación en primera instancia y a los recursos, no solo tecnológicos, sino de cualquier índole que nos lleven a obtener una formación adecuada, creo recordar con la edad que tengo que ya estaba cuando yo estudiaba en la etapa de infantil. Era un objetivo de todos aquellos teóricos de la educación que se dedicaban a diseñar políticas con mejor o peor perspectiva o acierto, pero había una semilla que parece que va creciendo de manera muy lenta, no es como el trigo, que en 3-4 meses ya tenemos un campo precioso para hacer pan, pero va poquito a poco. Pero sí que es cierto que es un elemento que debe de ser uno de nuestros pilares. Por otra parte, como decía ella, la política no es perecedera. El problema de la política es que la educación, recuerdo que me lo decían cuando yo estudiaba pedagogía, quien tiene la información tiene el poder, y la educación forma y deforma mentes. Entonces, al final, tienes que saber educar de manera crítica para que estos infantes, que al final serán los que van a gobernar los países y van a dirigir el Estado en todas las áreas, pues sean personas que realmente tengan un código ético y un código de trabajo. Por otra parte, también Darwin decía que realmente las políticas no se deben de basar en dispositivos. Creo que ese puede ser el error de todo lo que se ha diseñado, pero porque viene de la mano de una cantidad de informes que se van desarrollando por distintas agencias que van asegurando, entre comillas, que diferentes tecnologías, que algunas las catalogan como emergentes, van a tener una alta presencia en los centros educativos. Entonces, yo siempre lo pongo como un ejemplo. Últimamente hablamos mucho de realidad aumentada, realidad virtual, y que eso ya debía de estar en todos los centros educativos. Eso no es así. Por tanto, son elementos que te van dando las pinceladas de esas tecnologías. También decía Darwin que debemos de admitir la ignorancia. El problema que tiene el ser humano es que admitir un error es síntoma de debilidad, y eso una política no lo va a poder aceptar nunca. Por tanto, yo creo que la humildad del profesor es lo que debería de marcar ese diseño de políticas que queremos hacer. Pero sí que me gustaría lanzar ya una pregunta, porque ha hablado Darwin también de los niveles de calidad, de mayores niveles de calidad. El problema está en, creo, ¿qué es la calidad? ¿Qué entendemos por calidad? Porque creo que hay diferentes perspectivas o diferentes percepciones de lo que es la calidad. Y cuando ha intervenido nuestro colega Alberto, me ha gustado mucho, porque compartimos, creo, un punto de vista. Él se ha acercado, a lo mejor de forma tímida, pero yo sí me acerco de forma contundente a lo que es la innovación.
Creo que ese es uno de los pilares de todo lo que es la formación y la educación en general. La innovación por parte de los docentes desarrollada en los centros educativos. Creo que ahí es donde el profesorado en general no tiene miedo a equivocarse, al poner en práctica metodologías, ideas y ver si promueven un proceso de aprendizaje de una adquisición de contenido, de una adquisición de currículum, que a lo mejor de otras maneras los estudiantes pues no pueden o no saben o no tienen la habilidad o simplemente ese contenido es muy aburrido. Entonces ahí es donde yo creo que es el espacio que tenemos los profesores de lanzarnos a la arena e innovar. Y ese sería otro de los pilares, otro de los aspectos que esas políticas que queremos tener deberían de fomentar y promover. Por último, Antonio Delgado, que qué definimos por aprendizaje, qué entendemos por aprendizaje. Realmente sí que es cierto lo que él señala. Y viene de la mano de la innovación. Si el alumno puede demostrar o avalar que ese contenido lo ha adquirido sin tener que verbalizarlo en un examen y tiene otras formas más instrumentales, habremos conseguido que realmente los procesos de aprendizaje se lleven y las políticas educativas se hagan cierto. Y ahí dejo un par de preguntitas. Muchísimas gracias, doctora, por su interesante intervención, además de que supo también articular los comentarios de los demás panelistas y ha hecho obviamente una contribución al respecto. Si hay alguno todavía que, bueno, que alguno que se conectó a medio tiempo y necesitaba saber los comentarios de los demás. Pues muy bien, ahora pasamos a una ronda más rápida, quizás, porque luego de ya estar presentados todos los panelistas, vamos a la segunda pregunta y luego daremos paso a que los que participan puedan interactuar, puedan reflexionar. Como decía, por ejemplo, la doctora Kalman, algunos puntos que quedaron en el aire también tienen en 6 minutos la oportunidad de reforzarlo. Hago la introducción y planteo la pregunta y también, como tenemos que estar abiertos al cambio, en vez de seguir el primer orden, haremos otro orden y así pues establecemos una dinámica más entretenida. La segunda pregunta tiene la siguiente introducción. La generación Z prefiere utilizar la tecnología moderna para apoyar y dirigir su aprendizaje, con la salvedad de que la generación Z posee una capacidad de atención más corta, se muestran impacientes en determinadas situaciones, consumen información de todo el mundo y además prefieren recibir mensajes con menos densidad de texto. Estamos citando obviamente autores como Halpern, Kemp y Zygotsky. La pregunta es la siguiente. Desde su campo de acción, ¿hasta dónde los docentes deben adecuar sus planes y estrategias al perfil de las actuales generaciones? En la introducción se menciona la generación Z, que, bueno, hace tiempo que ninguno de nosotros forma parte de la misma. Pero le damos, para generar, digamos, un cambio, la palabra primero a Antonio Delgado, que se va a sorprender ahora de que le dé primero la palabra, para que nos comente qué piensa al respecto de esta reflexión pregunta. Adelante, Antonio. Bien, yo creo que para empezar hay algunos puntos importantes de la generación Z. Yo escribí hace un tiempo una investigación y tienen muchos rasgos. Esta generación es una generación de corto plazo, su lazo de atención es bien corta, es una generación de contratos rompibles, hoy están motivados y mañana se van y cambian de trabajo, cambian o se pueden cambiar de una universidad o se pueden cambiar de un programa académico de la nada. Es una generación que a mí me choca esto, que está preparada, es una generación que ve una educación universitaria de 4 o 5 años como una educación de una expectativa de mucho tiempo. Y entonces se van a empezar a fijar en estos programas MOOCs, en estas microcredenciales,
en estos nanocursos que van a ser de año y medio, 2 años, 3 años, y vamos a empezar a ver un grupo significativo de estos jóvenes que no van a entrar a nuestras universidades. Algunos teóricos dicen de que esta generación pudiera ser los primeros en llegar al mercado laboral sin haber pisado una universidad. Y esto genera preocupaciones, genera temores, porque realmente la educación y la formación universitaria es importante en el desarrollo de estos jóvenes. Y con todos esos rasgos, entre los mencionados y los que yo aporté, entonces, como yo creo sinceramente que los jóvenes de esta generación, que es la Z, la generación alfa, son los que están en la escuela ahora. Y esos nacieron a partir de 2011. Sabe que dentro de unos años, esos son los que van a entrar a nuestros programas académicos. Pero esta generación Z, y al igual que la alfa, son generaciones que tienen que empezar a aprender con las herramientas de su tiempo, y no con las herramientas de nuestro tiempo. Y esa es mi perspectiva. Yo sé que algunos de ustedes pueden diferir, pero entiendo que esta generación necesita aprender con las herramientas y los recursos de su tiempo, pero deben, en vez de utilizar y aprender contenidos, deben utilizar las herramientas para convertirse en personas autónomas que poco a poco vayan aprendiendo a aprender de manera autónoma, de manera independiente. Como dijeron al principio algunos de los colegas, que la función del educador debe ya moverse, puede ser un facilitador, como lo puede hacer para mí un gestor cultural, porque el docente crea experiencias de aprendizaje, y también pudiera ser yo le llamo un incubador de proyectos, donde se gestiona el conocimiento y salen cosas nuevas. Yo creo que el educador, como nunca tuvimos una guía de cómo usar estas tecnologías, si acaso un adiestramiento, un taller de la instrumentalidad de la tecnología educativa, que puede ser el Zoom, que puede ser el Kahoot, que puede ser el Teams, todas estas tecnologías nunca nos han enseñado cómo integrar, cómo llevar. Miren, se habla de que la pedagogía debe ir por encima de la tecnología. La pedagogía tiene que ir de la mano de la tecnología y tiene que ir de la mano del conocimiento experto, ¿sabe? Ninguna va por delante de la otra. Las tres cosas son importantes. El conocimiento experto, que es el dominio, ¿verdad?, de la materia, el conocimiento tecnológico, que es la parte instrumental, pero la parte pedagógica de cómo yo integro X o Y tecnología en un proceso de enseñanza y aprendizaje, esa es la parte más difícil, es la parte que los educadores, ninguno hemos sido preparados después de un año de más de un año del COVID. Y esa es la realidad. No hay guías, no hay modelos, no hay técnicas, no hay estrategias. Aquí en la isla no se ha documentado nada. Yo me pregunto, si esta misma situación del COVID, una pandemia, surgiera en 10 o en 15 años, vamos a cometer los mismos errores, porque nunca documentamos, nunca escribimos qué hicimos para resolver el problema educativo que estamos viviendo ahora. Y les aseguro que vuelve en 10 años y surge algo similar y vamos a cometer los mismos errores. Bien, y entonces, ¿qué es? Yo creo que la parte de la neurociencia o la neuroeducación ahora es bien importante también para nosotros los docentes, porque es una manera importante de nosotros saber adecuar ese modelo pedagógico, ese modelo instruccional a las capacidades cognitivas de estos jóvenes y niños de esta generación alfa y Z. Así que dejo los micrófonos para que los demás compañeros abunden. Muchísimas gracias, Antonio, por tu interesante intervención, y le damos inmediatamente la palabra a la doctora Kalman para que también pues, nos comente sobre esta
Segunda pregunta, desde su campo de acción, ¿hasta dónde los docentes deben adecuar sus planes y estrategias al perfil de las actuales generaciones? Adelante, doctora Calma. Muchas gracias. Bueno, yo voy a reiterar, voy a repetir esta caracterización de la generación Z, porque antes de contestar la pregunta directamente, quiero hacer algunas preguntas propias, ¿no? Entonces me mandaron un mensaje para prepararme para este encuentro, donde me afirman que la generación Z prefiere utilizar la tecnología moderna para apoyar y dirigir su aprendizaje. Y aquí viene la parte que quiero que subrayemos, con la salvedad de que la generación Z posee una capacidad de atención más corta, se muestran impacientes en determinadas situaciones, consumen información de todo el mundo y prefieren recibir mensajes con prefieren recibir mensajes con menos densidad de texto. Yo, así como me preocupa una sobregeneralización de lo que es acceso universal, aquí me parece sumamente peligroso este tipo de generalizaciones y pronunciamientos homogeneizantes. Yo no sé quién hace esta caracterización de la generación Z y no sé quién beneficia. Tengo mis sospechas, pero no voy a hacer especulaciones aquí. Pero creo que hay evidencia para pensar las cosas también de otra manera. Y conforme pensamos las cosas de otra manera, también nos abre la posibilidad de buscar acciones y soluciones de otro tipo. Y me voy a basar en tres investigadores que me parecen muy importantes. Uno es James Gee, que estudia los videojuegos. Otro es Noble y Langsher, o Langsher y Noble, según el texto, donde ellos estudian cultura digital de una manera extensa y profunda. Y el otro es Jenna Burrell, que es investigadora en la Universidad de California en Berkeley, que estudia usos cotidianos en situaciones muy precarias de tecnología. Y había que hacer algunas observaciones. Esta generación Z, que se le dice sin capacidad de concentración, impaciente y no sé qué más, ellos pasan horas jugando videojuegos, no tienen ningún problema para concentrarse, y los videojuegos, según G, son situaciones de aprendizaje muy desafiantes, ¿no? Los videojuegos ofrecen complejidades, niveles de dificultad y además un cierto nivel de frustración continua que obliga al jugador y sobre todo el jugador novato volver a hacer y consultar y hacer mucho ensayo de error. Implica además conocer mundos desconocidos, aprender lenguajes diferentes y especializados y intentar cosas que muchas veces no funcionan y hay que replantearlos, ¿no? Esta misma generación se le dice que no le gustan los textos largos, pero no sé si ustedes conocen alguna página de fanfiction, por ejemplo, donde los jóvenes escriben y escriben y escriben porque sus series de televisión terminan y ellos toman los personajes y siguen creando episodios y cosas para ellos, ¿no? Y entonces, yo pongo estos ejemplos, es la misma generación, ¿no? El tiempo que dedican a producir cosas para las redes sociales, ¿no? Y donde ellos producen, no solamente consumen, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar con estos ejemplos y este planteamiento es cómo es que ahí está sonando mi teléfono, perdón. ¿Cómo es que los parámetros que tenemos para definir estas cosas van a determinar también lo que somos capaces de observar? Entonces, ese es mi primer planteamiento y quisiera dejar muy claro que esta caracterización me incomoda seriamente, pero de todas maneras creo que hay cosas que decir sobre que hay que adecuar a los estudiantes. Para empezar, yo creo que un profesor tiene que adecuar lo que hace a sus estudiantes. Es el ABC de la docencia. Eso no tiene nada de nuevo, ni es de esta generación. Todos sabemos que nosotros tenemos que adecuar la enseñanza y la interacción con los estudiantes de acuerdo al grupo, porque los grupos cambian y sus
los procesos que se dan al interior de un grupo varían, ¿no? Y lo que a un grupo le puede funcionar muy bien, a otro grupo no. Entonces, yo diría que una de las formas de lo que hay que poner en la mira y que es fundamental es empezar a profundizar en el concepto de actividad. Los estudiantes y los maestros pasan mucho tiempo en la escuela y es importante qué es lo que hacen durante todas esas horas, ¿no? Y entonces los estudiantes hay que conceptualizarlos y trabajar con ellos como agentes activos, no solamente consumidores de contenidos o reproductores de libros de texto, sino que ellos deben y pueden compartir la responsabilidad de lo que se hace, participar en las decisiones, hacer diseños sobre la marcha hasta con niños muy pequeños. Yo fui maestra de kinder en alguna vida previa, y ensayar opciones diferentes. Y ellos, eso es parte de lo que se aprende, se apropia también de las formas y las metodologías que se usan para construir conocimiento. Hay que asegurar para ellos un cierto nivel de desafío. Muchas veces lo que hay que hacer es ponemos cosas que estén apenas buscar cómo plantear las cosas que estén un poco fuera de su comprensión o su entendimiento actual, pero a su alcance comprenderlo, ¿no? Es decir, obligarlos a estirar lo que saben. Y mi tiempo se acaba, yo terminaría con esto, que sí hay que adecuar a los estudiantes, pero no porque sea la generación Z de una manera u otra. Tengo mis dudas de cómo sea esa generación Z y si puedo hablar universalmente de una generación Z simplemente en toda la región. Creo que hay muchas diferencias, ¿no? Y que hay que crear condiciones de acceso al conocimiento, es decir, las condiciones sociales necesarias y las condiciones materiales, pero como lo material es muy evidente, muchas veces pongo mi énfasis en las condiciones sociales para el conocimiento en el contexto de prácticas sociales. Y eso es donde yo quiero promover la idea de que, esta idea de que aprender en la práctica es aprender a hacer algo que uno ya está haciendo, ¿no? Entonces, el reto de los docentes, ¿no? Es diseñar actividades donde se utiliza diferentes recursos académicos, tecnológicos, culturales y sociales de una manera auténtica. Y aquí dejo lo mío. Fantástica intervención, doctora Kallmann. Además, el planteamiento que usted hace sobre las costumbres de la generación Z y pues el desafío, obviamente, de interpelar los conceptos que asumimos en términos general y que casi nunca son o a veces no reflejan la realidad, es un planteamiento interesante. Muchas gracias. Le damos ahora paso a Verónica Marín Díaz para que pues también nos dé sus impresiones al respecto de esta segunda pregunta que repito, desde su campo de acción, hasta dónde los docentes deben adecuar sus planes y estrategias al perfil de las actuales generaciones. Adelante, doctora Verónica. Vale, pues yo quería retomar un poco lo que ha dicho mi colega Judy, porque ¿quién es el que establece la franja de edad que pertenece a la generación Z? Entonces yo, por mi edad, ¿qué tendría que ser? ¿Qué letra del alfabeto? A mí me gustaría saberlo, porque realmente yo creo que eso es no sabría ponerle una palabra políticamente correcta, pero diría que es un poco de absurdo. Intentar encasillar a la gente por la fecha en la que ha nacido. Realmente para mí es absurdo. Una fecha concreta, perdona, pero hay estudiantes que tú ubicas en esa generación Z que son muy habilidosos, no competentes, habilidosos digitalmente, y otros que son cero patatero. Y te encuentras personas de 60 y 65 años que son muy habilidosas digitalmente. Con lo cual, para empezar, en la fecha de nacimiento no tiene que marcar la ubicación de una persona dentro de un paradigma o de una metodología o de una forma. Sí que es cierto que, como dice Judy también,
lo que hace el profesor, lo que hace el maestro en el aula es el ABC de todos los días. Cambian los alumnos, tú tienes que cambiar tu acción docente. Los contenidos, hay años que por las circunstancias X, tus estudiantes se les hacen más cuesta arriba y entonces tus estrategias probablemente ya no sirvan porque cambia el perfil. Un aula puede ser, como decimos aquí en España, muy movida y al año siguiente que sea una balsa y sea plano, con lo cual esas actividades que te habías pensado muy activas no te sirvan para nada. Entonces tienes que ir desarrollando nuevas formas y nuevas perspectivas y amoldándolas al público. Realmente esto es como un concierto. Ni los Rolling Stones daban el mismo concierto en una gira, porque el público era diferente. Tenían y tienen, porque siguen dando conciertos, una base y sobre esa base ellos han ido modificando según el público que han tenido y nosotros tenemos que actuar exactamente igual. El público que tenemos es el público que marca nuestra forma de hacer nuestra aula. Insisto en lo que hemos comentado antes. Esas modificaciones, esa adecuación de los planes, ese diseño de estrategia viene de la innovación. Si se establecen unos planes de innovación docente que le den cobertura al profesorado y que éste pueda sentirse arropado para lanzarse a la piscina y probar nuevas metodologías, nuevas acciones de aula, o nuevas actividades o nuevas perspectivas, probablemente el aprendizaje tenga una mayor tasa de éxito. El problema creo que estriba en eso, de un lado, en intentar encasillar a la gente y de otro, el perfil del alumnado. Sí que es cierto que vamos evolucionando. Cuando yo estaba en la etapa de primaria había unos recursos y con eso eras con los que yo enseñaron. Yo creo que no he salido muy tonta y he acabado mis estudios y he llegado a un buen puerto y la tecnología era escasa cuando yo estudié. Ello no quiere decir que ahora, por que estamos en un mundo más digitalizado, la gente o los estudiantes vayan a salir menos habilidosos, menos competentes o con menos formación, que para todo lo contrario. La educación se adapta a todo lo que va sucediendo alrededor. Problema que muchas veces la sociedad corre más deprisa que la propia educación. Aquí podríamos tirar de falta de recursos, de falta de ayuda, de falta de motivación del profesorado, porque hacemos mucho hincapié en los estudiantes, pero el profe, ¿qué pasa con el profe? Que a fin de cuentas es el que promueve el que llegue ahí. Sí que es cierto que el perfil del alumno cambia, claro que cambia, pero esos rasgos que ha dicho Judy sobre los estudiantes Z, es que esos mismos rasgos característicos los tienen cualquier otra persona de cualquier otra etapa de su vida. Hay personas que adquieren las habilidades rápido y otras que no, y que el nivel de atención venga determinado si naciste en el año 2000, 2015 o 2022, madre mía, madre mía. Creo que nos estamos equivocando. Creo que nos estamos equivocando. El punto de inflexión es realmente, ¿están los docentes preparados para asumir cambios en su metodología de aula, en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje? ¿Quieren cambiar? Es que habría que darle la vuelta. No es hasta dónde, sino realmente ellos quieren cambiar. Ellos sienten la necesidad de hacer cambios, porque si no la sienten, realmente entonces no hay que plantearse ningún cambio de estrategia, ni ningún perfil, ni nada. Yo, la verdad es que empezaría por preguntarle al profesorado qué quiere. Y a partir de ahí ya, pues vamos viendo cómo vamos solucionando la circunstancia. Ya está ahí. Muchísimas gracias, Verónica, también por tus interesantes comentarios, las respuestas y los planteamientos que nos invitan a reflexionar y pensar. Y le damos entonces la palabra ahora al señor Alberto Aonchaina para que nos dé también su perspectiva de esta segunda pregunta. Repito, hasta dónde los docentes deben adecuar sus planes y estrategias al perfil
de las actuales generaciones, y tanto la doctora Kalman como Verónica nos ha planteado, hay que primero reflexionar cuáles son las características particulares a esta generación Z, Y, X, W, como se llame, y también lo que decía la doctora Kalman sobre pues, la necesidad de adecuar planes es una constante siempre en cualquier generación. Adelante, Alberto, con tu respuesta y reflexión. Bueno, sí, primero que todo, creo que la doctora Judith nos dejó pensando a todos. Sin lugar a duda daría lugar a un debate y a una profundización particular, pero me quedo con algunos de sus elementos, aquellos quizás más esenciales vinculados a lo que ella llama el ABC de la docencia, que creo que tiene mucho que ver con los retos que tenemos por delante. Yo en particular, un poco siguiendo la línea de mi anterior comentario, lo que vemos en los muchachos que hoy identificamos como esta generación de los centennials, la de los contratos rompibles, como señalaba Antonio en su intervención, es que sus propias características y esa esencia digital les empodera realmente del acceso a la información. Y es cuando lo abordamos, digamos, desde la perspectiva docente en el mundo de hoy, casi como un equivalente, si ustedes me permiten, a lo que sería el fin del modelo de la clase magistral. Esa clase basada en los contenidos y muchas veces hasta en la interpretación orientativa o direccionada que funge el maestro. Porque los estudiantes, la realidad de hoy, lo que vemos en los pasillos, es que los estudiantes muchas veces están deseando que toque ese timbre para que termine la clase y así salir huyendo al mundo real. Es un reto importante que tenemos. Y como docente creo que ese desafío está vinculado, independientemente de la generación a la que corresponda, a poder lograr la atención, el interés y el compromiso de nuestros aprendices. Y para eso lo que necesitamos básicamente, primero que todo, que el aula se parezca cada vez más al mundo real, desde su disposición y su arquitectura, donde se pueda sentir como un entorno colaborativo, aquellas aulas físicas que hoy necesitan una luminosidad diferente, con áreas que promuevan el debate, el trabajo en equipo, pero también que tenga espacios para la concentración, el pensamiento y los procesos de reflexión. Y creo que, de nuevo, no hay que escatimar esfuerzos en todo aquello que favorezca la conectividad integral. También entendemos que extender los aprendizajes más allá del aula de clase. Creo que hay un trabajo del doctor Fulan que se llama 21 CLD, que me parece extraordinario, que tiene que ver acá no con el aula física o virtual, sino de cómo podemos verdaderamente promover ese aprendizaje para que sea activo, para que sea significativo y para que sea experimental. En una línea similar, pensar en que debemos, y soy reiterativo, pensar en pedagogías que estén centradas en el estudiante y que de alguna manera hoy podemos hacer que fomenten ese espíritu de codiseño y trabajar la personalización y atender mejor los diferentes estilos de aprendizaje. Tenemos que pensar en reinventar la clase con una didáctica en vivo, pensando en alteraciones y en reconstrucciones interpretativas que sean complejas, pero que generen prácticas poderosas, como dice la doctora Mayo, para poder abordar una pedagogía a la que llama cuántica. Creo que es un área interesante que tenemos que explorar con estas y otras generaciones. Y aunque lo dejé para el final, no menos importante, pensamos que promover y fortalecer el vínculo entre el aprendiz y la institución sigue siendo un debe en muchas de nuestras instituciones. Sin embargo, y un poco me permito recuperar lo que decía la doctora Verónica Marín cuando dice habilidosos no competentes digitalmente. Creo que esa es una realidad. Y me permito señalar, en nuestra experiencia, que no debemos sobreestimar las habilidades digitales de nuestros estudiantes. Lo que quiero decir es que vemos con demasiada frecuencia que ese dominio innato de las tecnologías digitales para sus intereses personales no se traducen necesariamente en un aprovechamiento de esas habilidades en los procesos educativos, formativos y de aprendizaje. Y es muy fácil comprobarlo.
Simplemente con pedirles una búsqueda específica en Internet, la mayoría de ellos tienen dificultades para poder hacer. Y finalmente, centrándome un poco en la pregunta de hasta dónde los docentes debemos adecuar nuestras estrategias y planes, definitivamente entiendo que debemos adecuarlas. Empezar por una suerte de autocrítica personal, honesta y sin prejuicios. Una instancia que nos permita tomar distancia y que de alguna forma nos invite a reconocer nuestros estilos y las prácticas dominantes que utilizamos en nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje. El rol del maestro ha cambiado para siempre y necesitamos traducir y acelerar esas transformaciones de las prácticas de la enseñanza, no importa si es un aula física, un aula virtual, un aula híbrida o un aula simultánea. Debemos encontrar las claves para comprometer genuinamente a nuestros estudiantes, permitirnos equivocarnos, ya que además hoy la realidad nos demuestra inequívocamente que no hay modelos probados que nos garanticen el éxito y que puedan trasladarse o importarse para atender una realidad cultural o regional específica. Simplemente eso no funciona. Y el camino a recorrer de cada institución y comunidad en el marco de su contexto real son claves. Sugerimos también identificar un pequeño grupo de ideas, fuerza, que aborden los problemas más significativos de la comunidad y del contexto local. Quizás eso en lugar de iniciar la búsqueda por modelos más tradicionales o de literatura científica, al menos en las etapas, digamos, y edades más tempranas, centrándonos en esos titulares de la cotidianeidad, lo que dicen nuestros periódicos, los pasquines, los diarios, lo que sucede allí donde ellos viven, en su vecindario, en el club del barrio, en los espacios públicos, y siempre que sea posible con un equilibrio entre la naturaleza global que caracteriza a estas nuevas generaciones y la cohesión con su realidad local. Y desafiarlos. A los centennials, si algo tienen entre sus características es que son competitivos e irreverentes por naturaleza. De modo que la estrategia de provocarlos para abordar una temática es una experiencia poderosa que no tiene vuelta atrás. Esta generación necesita más que cualquier otra que las actividades de aprendizaje que diseñamos sean multidisciplinares y dosificadas, con amplios espacios para el debate y el consenso de ideas, pero también es necesario acompañarlos para evitar esa distracción a la hora de garantizar una síntesis de ideas o desarrollar un producto o un servicio específico. Y para finalizar, pensar que las estrategias y las herramientas tecnológicas están ahí, están a nuestra disposición, y que el mayor cambio debe darlo el docente y el sistema. En nuestra región las tecnologías digitales de última generación están disponibles y son generalmente gratuitas. No es un tema de moda, sino que es una tendencia final irreversible, y nuestras aulas y clases, aun aquellas que se han movido a entornos híbridos y tienen todavía con demasiada frecuencia un componente dominante de tipo bancario, como decía Freire, me parece que nos gustaría enfatizar que desde nuestra experiencia y perspectiva es un modelo que está agotado y en un proceso de extinción, porque simplemente no es capaz de dar respuestas a las demandas del aprendizaje, de la educación de hoy y del futuro de nuestros aprendices. Muchísimas gracias, Alberto, por tu intervención. Y bueno, cerramos ahora esta última ronda y daremos paso luego a que si hay una pregunta o comentario del público se haga. Le damos entonces la oportunidad ahora a nuestro amigo Darwin Caraballo, tu paisano, a que también tenga la oportunidad de responder esta pregunta y así cerramos con broche de oro. Adelante, Darwin. Muchas gracias, José Armando. Me quedé pensando en lo que decía Alberto de cuándo los jóvenes no fueron irreverentes. Así que yo creo que hay que ser cuidadoso con buscar en este grupo de jóvenes que hoy tenemos peculiares o características que no tienen nada de peculiar, sino que tienen un contexto diferente y que responden a esas características. Por eso muy de acuerdo con Judy en que no debemos estereotipar a estos jóvenes y calificarlos como, digamos, de alguna manera despectivamente por cómo se veía ahí. Yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso y respetuoso de la realidad de las nuevas generaciones que tienen desafíos como las han tenido todas y que seguro van a también ser
estar a la altura de las circunstancias históricas. Creo que la idea primero tiene que ver con esto, con que la educación siempre ha respondido al modelo de sociedad en la cual se desarrolla, y tal vez la dificultad que estamos viendo hoy es que la sociedad cambia a una velocidad de tal forma que no sabemos todavía qué tipo de sociedad tenemos. Y lo estamos descubriendo porque evidentemente estamos en un momento que no es una época de cambio, sino que es un cambio de época. Y esta situación en la cual estamos insertos obviamente interpela al sistema educativo, pero este tiene que responder a las realidades del contexto, si no sería muy poco práctico. Hoy en el Consejo Nacional de Educación recordábamos que justamente la educación surgió como ese espacio para poder aprender a leer la Biblia con la Reforma. Entonces, cada momento histórico ha tenido un espacio que le demanda a la educación una función particular, y este lo tendrá, apenas lo estamos descubriendo. La segunda idea es que los docentes deben ser los decodificadores de estas transformaciones culturales que se suceden y llevarlas a las aulas. El docente como ese guía en la vida ciudadana, porque siempre dentro de nuestro modelo actual de educación el docente ha sido el que ha formado al ciudadano en las nuevas repúblicas. Ese ha sido el gran rol que ha tenido la educación desde el siglo XIX para aquí, y hoy es más actual que nunca, el de la conformación de ciudadanos para una república o para un reino. Tenemos a Verónica allí, que no responde a esa característica de régimen político, pero para una sociedad que claramente le demanda obligaciones y responsabilidades a cada ciudadano. Una tercera idea es que no estamos en una época de estandarización como fue en los 90, que de alguna manera se estimulaba la producción de un tipo específico de estudiante. Estamos en una época de personalización, y el docente debe adecuar su propuesta pedagógica con el uso de la tecnología, pero a la realidad y a las características de su estudiante. Y potenciar los talentos personales es el gran desafío y el gran rol al que está llamado a cumplir el docente. La cuarta idea, que sí es un elemento que nos interpela y que tiene que ver mucho con lo que decía Verónica y también Judy, que es la innovación como clave, porque los tiempos sí demandan, y lo hablábamos en la intervención anterior, un manejo diferente de los tiempos, un minimalismo curricular, porque hay que ganar en profundidad de conocimiento más que en cantidad de contenido, porque el contenido hoy está disponible a clic de distancia, y lo importante es adquirir la competencia y la comprensión sobre el concepto, más que pasar lista y revista a una lista interminable de contenidos, como suelen ser los currículos en particular latinoamericanos. Menos es más en este proceso, el codiseño y la creación original en el aula por parte de cada educador, que gane autonomía, que gane en metodologías, que mantenga rígido sí la política, los objetivos de aprendizaje, pero que dé absoluta libertad a que hay diferentes caminos para llegar a ese propósito. La quinta idea, en este segundo tiempo de 6 ideas en 6 minutos, es de trabajar con la imposición de lo sintético y lo veloz sobre lo conceptual, extenso y rutinario. El sistema educativo tradicional era conceptual, extenso y rutinario. Estamos ante un cambio de paradigma, y para poder mantener la atención, para poder tener el interés de nuestros estudiantes despiertos, necesitamos ir a estrategias de este tipo, en la que la idea 6 tal vez tiene que ver justamente con el complemento a esta idea 5, los estudiantes como creadores de contenido para aprender. Lo decía hoy Verónica, también lo destacaba Alberto, los estudiantes hoy están produciendo contenido, independientemente del sistema educativo. ¿Por qué no estimularlos dentro de los propios sistemas a que sean ellos quienes produzcan contenido para que sus propios colegas, compañeros de aula o de generación puedan aprender junto con ellos? Y esto es insertar en el proceso educativo al imperio de lo viral, a los audios, a los hilos que hay hoy
en las diferentes plataformas, a las stories que se plantean, a las performances, a las conversaciones que se dan, todas herramientas que hoy están ausentes del sistema educativo y que merece la pena tenerlo en cuenta. Para terminar, quiero hacer una referencia a una pregunta que dejaba planteada Verónica, que decía, bueno, ¿a qué tipo de calidad o qué estamos entendiendo por calidad de la educación? Y claramente nosotros necesitamos darle una operacionalización a un concepto tan escurridizo como la calidad de la educación, que tiene que ver con aquellos centros educativos en donde los estudiantes aprenden. Una educación de calidad es justamente un espacio físico o virtual en el cual los estudiantes aprenden. Y entonces la pregunta es, ¿pero qué deben aprender para que sea una educación de calidad? Y nosotros hemos modestamente desde Educa trabajado en una contribución que entendemos que es como la molécula, la división mínima de un proceso de aprendizaje de calidad. Y básicamente se compone de 3 ejes. Primero, aprender a comunicar las ideas que uno tiene y a entender las ideas que le está transmitiendo un tercero. En cada grado y nivel, en la lengua materna primero, en la lengua inglesa, que es la lengua franca de nuestro tiempo, y en el código, que es la forma de interactuar con el computador, que es la herramienta que diariamente tenemos. El segundo elemento de esta educación de calidad es aprender a resolver problemas con el uso de la lógica, pero también a partir de esta a crear nuevos problemas, porque la innovación parte de hacerse nuevas preguntas y aprender a resolver problemas implica primero a poner con claridad las preguntas que necesitamos responder. Y esta escuela que estamos empezando a descubrir es una escuela más de crear preguntas que de tener respuestas. Debemos cambiar en darle las respuestas a los estudiantes para que estos aprendan a descubrir nuevas preguntas. Y un tercer componente que hace a esta molécula elemental de una educación de calidad es el desarrollo emocional, porque necesitamos tener estudiantes y ciudadanos más seguros de sí mismos, más inteligentes emocionalmente hablando, para poder convivir en paz, para desarrollar una cultura de resiliencia, porque se nos avecina una sociedad de frustraciones frecuentes y la resiliencia probablemente pueda ser la clave de la explicación de lograr seres humanos felices, ciudadanos integrados, miembros de una comunidad y tanto en lo profesional como en lo humano que tributen a un progreso que tiene desafíos por delante muy importantes, entre ellos ni más ni nada menos que hacer sostenible el planeta que habitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Darwin. La verdad que interesantísimas esas 6 ideas en 6 minutos. Formato siempre creativo, que te caracteriza siempre como expositor. Bueno, según lo que nos han explicado, según la metodología, ahora tenemos la oportunidad de un espacio libre para profundizar, aclarar, responder preguntas del público. Tiempo que nos queda son unos 20 minutos para ello. Y bueno, después cerramos a las 7 de la noche este importante panel. No sé si tenemos la oportunidad de abrir el micrófono, los amigos de soporte técnico, si nos pueden indicar cómo va a ser la metodología para darle la participación al público. Mientras, quizás la doctora Kalman, que dijo en su primera intervención que quería profundizar sobre algunos puntos, pueda aprovechar ahora en lo que se hace el setup, la configuración de esta participación del público. Adelante, doctora Kalman. Ay, ahora sí, me agarras un poco en curva. Hay varios temas, hice una listita, no estaba preparada, pero hice una lista de cosas que me gustaría retomar. Al inicio comenté el tema de la frase o el término de acceso universal, y lo que quería originalmente hacer ahí era problematizar tanto la noción de acceso como la noción de lo universal, ¿no? Y me parece que hablar de acceso en mucho lo que hemos visto, y se ha dicho aquí de muchas maneras ya, durante mucho tiempo acceso igual a
conseguir y distribuir equipos, era tratar de resolver problemas de infraestructura y además era crear diferentes modelos de uso, que fuera el aula de cómputo y después si había compus en en el salón de clase y después lo de los tablets para todo el mundo, es decir, y había mucho énfasis en el acceso como el equipo. Y desde mi punto de vista, y esto es algo que he escrito primero desde una mirada desde lo que es alfabetización y cultura escrita, acceso como diferente a disponibilidad. Y entonces disponibilidad nos ayuda a enfocar lo que son las condiciones materiales, y el ejemplo que usaba era, sí, libros en la biblioteca, pone libros disponibles para una comunidad, pero no es acceso, porque acceso implica bajar los libros del estante, comentarlos, leerlos con otros. Como yo siempre he dicho, a mí me gusta mucho leer novela, pero me gusta más comentar la novela con otro, ¿no? Eso es lo que da acceso a esa cultura escrita. Y creo que podemos hacer una analogía hacia la tecnología. Entonces primero quería yo hacer una distinción conceptual, y que ha sido interesante porque ahora en este momento estoy trabajando el concepto de acceso nuevamente, y he recorrido aproximadamente 15 autores teóricos que hablan de acceso y hablan de aspectos del acceso. Es algo parecido a veces lo que pasa con calidad de educación. Nadie lo puede definir, pero todo el mundo lo describe y lo caracteriza. Y realmente hay pocas definiciones. La definición que yo doy como condiciones sociales es realmente la que permite articular el tipo de acceso. Bueno, lo otro que quería decir es lo del universal, y creo que de alguna manera lo hemos tocado también de distintas maneras. Me parece que es muy arriesgado hablar en términos tan generales y homogeneizantes, porque si bien todo el mundo puede tener un celular, pues hay unos que traen un celular pero que no tiene conectividad a nada. Eso está documentado por la doctora Gloria Hernández en México. O los que tienen celulares pero que son viejos, se compraron de segunda mano, no corren programas actuales. Entonces empezar a cuestionar esta presencia universal. Eso era una cosa. La otra cosa que salió de toda esta conversación que quisiera dejar sobre la mesa es que me parece, y creo que lo dijo Darwin de alguna manera, que la conversación para mí no tendría que ser tanto qué onda con la tecnología, para usar una expresión muy mexicana, ¿no? Más bien, el asunto es que debemos estar discutiendo qué onda con la educación. Porque yo creo que el modelo de educación que tenemos, de esta gran tendencia de descontextualizar y recontextualizar para el aula, se está agotando. Y que la investigación actual sobre aprender en la práctica nos puede dar mucha luz. Y yo quisiera lanzar, y lo voy a hacer de una manera tal vez injusta, porque no quiero dominar todo el tiempo, pero yo creo que hay que desplazarnos del aprendizaje hacia el aprender, desde el sustantivo hacia el verbo, desde lo inerte hacia la acción, porque efectivamente esta idea de repensar por un lado, la forma de presentar y elaborar y abordar lo que han sido antes contenidos, tendríamos que estar pensando más en prácticas sociales, y que apropiarse de una práctica social implica tener acceso a lo que son los procesos de producción, lo que son los procesos cotidianos de rutina que sostienen una práctica, sea en el laboratorio científico, sea entre sastres, como lo estudia Jean Leib, o sea en la producción literaria, por decir algo, ¿no? Una práctica social cotidiana. Y entonces me parece que eso sí, una discusión sobre la educación también nos obliga a discutir, como decimos nosotros acá, qué onda con el tiempo, porque cuando tienes un currículum de 236 contenidos y 180 días escolares, el tiempo obliga que más que 2 temas al día para mucho de la temática. Entonces, profundizar implica tiempo. El proceso de plantear algo, intentarlo, evaluarlo, rehacerlo,
volver a considerar ese proceso de reflexión que viene desde Dewey, toma tiempo. Entonces, si queremos desplazarnos de una educación que se basa en la reproducción de contenidos, el conocimiento declaratorio, a la producción de conocimiento y la apropiación de prácticas sociales, tenemos que pensar de una manera mucho más pausada y reconfigurar lo que esperamos de la escuela y de los actores dentro de la escuela. Muchísimas gracias, doctora Kalman. Quizás como un pensamiento conclusivo en todo lo que hablamos sobre el tema de, ciertamente la pandemia pone el acento, nos pone a pensar en el rol que deben jugar las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay que reconocer que los gobiernos, estoy hablando en sentido muy general, y los ministerios de esos gobiernos, los ministerios de educación de esos gobiernos, han puesto mucho acento, énfasis en que un elemento importante que garantiza acceso a una educación de calidad, facilita la democratización de los contenidos y demás, es la adquisición y distribución masiva de dispositivos electrónicos, tablets, laptops y demás, donde se ha invertido millones de dólares en los gobiernos. A nosotros les planteo, digamos, como un pensamiento de cierre. Según las respuestas de todos ustedes como panelistas, parecería que hay que ser prudente en este tipo de programas, digamos, de facilitación de plataformas tecnológicas a nivel de nuestros países. Esa es una reflexión conclusiva de este panel. Ser prudentes, poner el acento no en la distribución de aparatos electrónicos o tecnológicos, sino más bien en el desarrollo de contenidos, desarrollo de capacidades docentes, la definición inteligente de estrategias, ¿sí o no? ¿Qué le parece a Alberto, a Antonia, a Verónica, a la profesora Kalman, a Darwin? Adelante. Pues yo nomás retomo breve. Yo creo que el asunto de los dispositivos es algo que no se puede evitar, pero no resuelve el problema. Ese es el tema, que no por distribuir equipos ya resolvimos el problema, ni siquiera de educativo, desde luego que no, pero tampoco de la apropiación de la tecnología y además de un uso, un uso adecuado, no me gusta la palabra, auténtico, más bien un uso auténtico de las tecnologías y donde además podemos aprovechar y explotar lo que la tecnología puede aportar a la educación, seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, pero ahora en la pantalla, y di un ejemplo de opción múltiple, cruzar columnas, esas cosas, y que la gran diferencia es que cuando uno lo hace bien sale un payasito bailando, esa es la aportación de que ahí tiene animado. Ahí es donde tenemos que pararnos a pensar qué estamos haciendo y para qué, porque un uso plano, por llamarlo así, de tecnología versus un buen uso de libros en una muy buena biblioteca, no sé a cuál me voy, pero yo creo que sería la biblioteca, ¿no? Entonces, esa es mi postura, que yo no estoy negando la necesidad, no todo el mundo tiene un dispositivo propio y no tendría por qué tenerlo. Estoy de acuerdo que hay que dotar, pero hay que pensar qué se dota, de qué manera, con qué finalidad, y tener muy claro que eso ni se apropia de manera automática, ¿no? Ni resuelve el problema, ni el problema tecnológico, ni el problema educativo. Muy bien, gracias, doctora. No sé si algún otro panelista quisiera comentar al respecto. Sí. Adelante, Sí. Antonio. Bueno, dos elementos importantes que quiero compartir. Verdaderamente sí hay que ser prudente. Hay que ser prudente en el uso de la tecnología porque por más grande que sea el país, ¿verdad? El continente, y en cada país hay tantos rasgos culturales que eso varía y que la necesidad de que una ciudad haya unas necesidades y unas cosas particulares no significa que los que viven en el campo van a tener esas mismas necesidades. Así que sí hay que ser prudente en el uso de la tecnología, en qué tecnología es la que se va a adquirir, no por el hecho de que las escuelas exitosas, donde sí ha habido investigaciones que dicen
Mira, en las escuelas exitosas, esta tecnología educativa digital está ayudando a la educación, ¿verdad? Está ayudando a esos jóvenes, pero no está ocurriendo lo mismo en las escuelas que están rezagadas. Entonces, ahí es que te hablo de esa prudencia, porque entonces hay que estudiar qué pasa con esos jóvenes o con esos niños que en una región sí funciona, pero que en otra región no funciona. Por eso es importante pues, tener prudencia. A ver, a lo mejor la solución no es tecnológica, con dispositivos y recursos tecnológicos tan sofisticados. Con una tecnología más sencilla o más simple se puede hacer muchas cosas. Un elemento importante también, ¿sabe? ¿Cómo yo, como docente aquí en Puerto Rico, le puedo pedir a los dirigentes, ya sea a los ministros, a los políticos, que me asignen presupuesto? Ellos no saben, ellos no ven cómo nuestros jóvenes y niños aprenden con tecnología. Yo siempre le he dicho a los docentes aquí en Puerto Rico y en otros países, hagan exposiciones, hagan demostraciones, cómo sus estudiantes utilizan la tecnología, las TICs, la tecnología educativa, para aprender. Hasta que eso no se visibilice, entonces nuestros políticos nunca van a entender, porque siempre van a decir que siempre se va a usar para el cyberbullying, para grabarse las broncas de los estudiantes en los pasillos, para copiarse y hacer plagio, para hacer trampa en los exámenes digitales. Vamos a hacer demostraciones, vamos a hacer exposiciones de cómo nuestros jóvenes usan la tecnología para crear contenido, para crear, visibilizar ese aprendizaje. Esa es la única manera de justificar una inversión tecnológica. Pero como dije al principio, debe haber esa prudencia de qué tecnologías se van a usar y cómo se va a usar. Y un elemento para terminar que me parece importante, la conectividad, ¿verdad? de nuestra comunidad educativa. Hay que tener mucho cuidado con la conectividad. La conectividad no significa darle conexión de internet a través de dispositivos o de computadora, porque también hay una brecha, ¿sabes? Si la brecha de conectividad puede ser también la subconectividad de los maestros o los docentes y estudiantes que no saben usar la tecnología para aprender. Esa puede ser la segunda ola del problema de la conectividad que estamos teniendo. Vamos a suponer que alambramos y todas las escuelas tienen infraestructura tecnológica, pero después, ¿quién va a enseñar a quién en cómo usar esa tecnología para el aprendizaje? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Antonio. El tiempo se agota, es finito. Y bueno, pues los coordinadores del evento me informan que ya hay que cerrar. Las preguntas, las reflexiones quedarán luego por escrito y pues la organización podrá compartirlas en su momento para la respuesta y distribución de las mismas. Así que nada, muchísimas gracias a estos extraordinarios panelistas que nos pusieron a pensar en grande sobre esta educación del futuro y específicamente su relación con la tecnología de la información y comunicación. Gracias a la doctora Judith Kalman, al señor Darwin Caraballo, al amigo Alberto Aunchaina, al señor Antonio Delgado y también a la maestra doctora Verónica Marín Díaz por su generosidad en el tiempo y bueno, sobre todo a los que no están en nuestro mismo uso horario como Verónica, que ya está diciendo en vez de buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, porque en pocas horas tendrá que levantarse a trabajar. Sí. Así que, bueno, pues le paso la palabra a Junior Bueno para que haga las palabras de cierre. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, maestro José Armando Tavares, a todos los panelistas, los expertos que pues han sido partícipes de este interesantísimo conversatorio, muy fructífero conversatorio sobre, bueno, cómo impacta la tecnología en la educación y tecnología. Muchísimas gracias a todos ustedes pues, por tomarse de su tiempo y compartir sus experiencias, sus conocimientos con todo este público que sigue este segundo Congreso Caribeño de Investigación Educativa.
Luego de la jornada fructífera durante todo el día de hoy, estas conferencias, 4 en total, y este interesantísimo conversatorio que el maestro pues, José Armando Tavares junto a este equipo de expertos nos han presentado, cerramos la sesión programada para este primer día en el Congreso, este segundo Congreso Caribeño de Investigación Educativa. En esta segunda versión, bajo el lema Nuevos Paradigmas y Experiencias Emergentes. En nombre del equipo de investigación, del equipo organizador de este segundo Congreso Caribeño de Investigación Educativa, quisiéramos agradecer a todas las personas, a todos los equipos que han participado con nosotros en la jornada en el día de hoy. La invitación es extensiva para que en el día de mañana nos acompañen en las ponencias que se van a realizar en cada uno de los ejes, de los 10 ejes que componen este congreso. En estos ejes habrán temas sobre prácticas innovadoras en los procesos de formación, procesos didácticos y aprendizaje en ciencias sociales y humanidades, procesos de orientación, formación y desarrollo profesional, actividad física, deporte, salud en los ámbitos escolares, precisamente tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos, la inclusión como práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de actividades en el ámbito de la gestión educativa, conocimientos en ciencias básicas orientados a la enseñanza, las políticas, evaluación, diagnóstico educativo, las buenas prácticas, todos esos temas serán abordados durante estos 2 días siguientes en este segundo Congreso Caribeño de Investigación Educativa. Les invitamos a que participen, a que nos sigan durante toda esta jornada que se ha montado para que ustedes pues puedan escuchar cuáles son los avances, cuáles son las inquietudes en el ámbito de la investigación en el contexto educativo. En nombre de todo el equipo les agradecemos y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.